Soy el pastor Ardiculis de la Iglesia Nazareno Betel, aquí este domingo 26 de abril del año 2020 o 2020. Y todavía estamos en la pandemia, como usted lo sabrá muy bien, estando allí en su casa, impedido seguramente de poder reunirse en su iglesia o en Betel, si es parte de Betel. Y damos la bienvenida a todos los de Betel y por supuesto también aquellos de ustedes que nos visitan, ya sea ahora o después, en uno de estos siguientes días, o el futuro. En este día queremos orar para comenzar entonces. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, esta mañana. Te agradecemos, Padre, por el privilegio que tú nos das de conocerte a ti y de venir a ti ahora, Padre, a través de tu palabra y buscar de ti, Padre, aquellas indicaciones, aquellos consejos, aquellas enseñanzas, Padre, que nos ayuden a vivir en estos tiempos que estamos viviendo más según tu voluntad. Pedimos que tu Santo Espíritu, como el Espíritu de verdad, nos siga guiando, Padre, de gloria en gloria, más y más en tu verdad. Bendícenos ahora, abre nuestro entendimiento y que podamos comprender esto que vamos a escuchar y que vamos a leer ahora en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Algo común en el obrar de Dios con el ser humano a través de la historia es cuando desea Él hablarle a alguien o hacer algo especial en la vida de una persona, la lleva al desierto. Hablando entre comillas, la lleva al desierto. Vemos el ejemplo, por ejemplo, de Jacob, ¿cierto? Primero, al salir de su hogar, de su casa, donde se había criado, su primer encuentro con Dios ocurrió en Betel, de noche, donde Dios se le aparece a él y se le revela a él, allí solito, allí durmiendo a la intemperie. Él tiene esa visión del trono de Jehová y escucha a Jehová que se le revela como el Dios de su abuelo y como el Dios de su padre. A partir de ese momento, ya el Dios de ellos se volvió el Dios de él. También, más adelante, Jacob, años después, ya volviendo con su familia, volviendo hacia ese hogar del cual él se había ido, también quedó solo, allí al lado del arroyo de Jaboc, allí en Peniel, y ahí también tuvo otra experiencia a solas con Dios a través de su ángel. Y allí Dios le cambió el nombre y dejó de ser, ¿no es cierto?, el suplantador para ser aquel que lucha o vence con Dios. Así que Jacob tuvo esas experiencias especiales también a solas, apartado, allí en el desierto. ¿Qué podemos decir de Moisés? Todos sabemos que él pasó 40 años, ¿cierto?, en Egipto, allí en el palacio del faraón, criándose a la par de los príncipes, los hijos del faraón, aprendiendo todas las leyes y todas las cosas de Egipto. Pero luego fue y pasó 40 años en el desierto como pastor de ovejas. Y allí Dios le preparó para pastorear a su pueblo también en el desierto los siguientes 40 años, para luego morir a los 120 años de edad. Así que también a Moisés, allí al final de esos 40 años en el desierto, Dios se le aparece a él, se le revela como Jehová, allí según Éxodo capítulo 3, se le revela a él como Jehová, yo soy el que soy. Así que Dios también personalmente le habla a Moisés allí en el desierto. David, también sabemos que David, luego de unos años de haber sido ungido como rey por el profeta Samuel, allí entre sus hermanos, luego él tiene que escapar del rey Saúl y allí va a la cueva de Adulam y luego al desierto y luego escapa a Filistea. El hecho es que también David, antes de poder ser rey, tuvo que también aprender más de Dios en el desierto. Elías, ¿no es cierto? Elías, luego de su gran triunfo, allí encima de la montaña, donde arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y cayó, y oró, y cayó fuego del cielo sobre el holocausto que le había preparado.
Luego él corre y corre por horas y horas hasta llegar al monte de Oreb. Y allí, en una cueva, también Dios se le manifiesta allí apartado. Y el silbo apacible, ¿no es cierto? Lo escucha en ese lugar allí en Oreb, también habiendo estado en la cueva. También Jesús, antes de su ministerio, pasó 40 días, 40 noches en el desierto, también ayunando, y allí fue tentado por el enemigo. Y él obtuvo su victoria en 3 áreas específicas en las cuales el diablo le tentó sobre él y sobre sus tentaciones, para luego comenzar, ¿no es cierto?, a desempeñarse como el Mesías. También vemos a Juan el Bautista, que toda su vida realmente la vivió en el desierto, y allí fue seguramente donde Dios le habló para él salir del desierto y predicar, como nadie había predicado en cientos de años, como el profeta último del antiguo régimen, se puede decir, de la antigua dispensación del Antiguo Testamento. Él, como es el último profeta, viene cientos de años después de que hubiera ningún profeta. Y él sale del desierto, también con un mensaje poderoso de parte de Dios. Y Pablo, también, antes de desempeñarse en su ministerio a tiempo completo, se puede decir, pasó 2 años en Arabia. Y cuando él vuelve de Arabia, allí al comienzo después de su conversión, él ya estaba preparado por Dios para desempeñar su llamado. Así es que Dios, cada vez que quiere hacer algo especial, que tratar especialmente con nosotros, nos lleva, se puede decir entre comillas, al desierto. ¿Por qué? Porque hace falta que nos lleve Dios a una cueva como Adulam o un desierto para enseñarnos algo nuevo. Bueno, creo que es simple, ¿no es cierto? Entendemos eso nosotros ahora más que nunca al estar en esta pandemia. Nosotros que vivimos atados al reloj, que vivimos atados, ¿no es cierto?, al calendario, que tenemos la agenda en el teléfono quizás, la tenemos en la casa, en la heladera o refrigerador, la tenemos en varias partes y mantenemos nuestra vida entera bajo un régimen estricto, donde cada minuto casi de cada día está ya planificado con tiempo, muchas veces anteriormente, y a personas como tales, ¿cierto? Para que Dios pueda hablarnos. La forma más simple, ¿cierto?, es permitir que que haya una pandemia como la cual está ocurriendo, para también, ¿no es cierto?, llamarnos a nosotros a mirar para arriba, a dejar de mirar a los costados, a dejar de concentrarnos en la vida rutinaria, en la vida diaria, para darle tiempo a Él de susurrarnos al oído, de hablarnos a través de su palabra, de verlo a Él obrar en la familia, las amistades que nos rodean cerca. Sí, este tiempo es muy especial y tenemos que aprender el hecho de que Dios quiere hacer algo con nosotros, quiere hacer algo con el mundo y quiere hacer algo con su pueblo durante esta pandemia. Yo no sé cómo está tu país, donde tú vives, ¿cierto?, si me oyes fuera de Miami en este momento, pero aquí en Estados Unidos, aunque todavía se están muriendo cientos de personas por día de este terrible virus, ¿no es cierto?, a pesar de eso, ya están abriendo algunos negocios, algunos comercios que no son, se puede decir, necesarios para lo que estamos viviendo hasta ahora, este tiempo, y así es que ya podemos vislumbrar una luz al final del túnel. Quizá no sea el final del túnel, ¿no es cierto?, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esta pandemia, pero sí podemos ver que el tiempo tan estricto como el que se está siguiendo aquí en Estados Unidos hasta ahora, estos días, ya uno puede vislumbrar el día cuando muchos podrán volver a sus trabajos y poder tratar de levantar la economía nuevamente. Así es que podemos pensar que las personas que ahora están trabajando en casa, quizás pronto estén nuevamente trabajando en sus trabajos,
en sus oficinas, etc. Y muchas de las cosas que estamos haciendo antes, podremos quizás volver a hacerlas. Aunque la vida cambie y no sea distinta como ha sido por muchos años, sí podemos pensar que eso va a ocurrir y a ocurrir pronto. Ante ese pensamiento, creo que Dios me movió a preguntarme, bueno, si estamos nosotros como cristianos o como seres humanos aprendiendo algo de este tiempo, de esta pandemia, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Estamos utilizando nuestro tiempo correctamente? Porque para algo Dios lo ha permitido. Como hemos visto, ¿cierto? Cuando Dios quiere hablar seriamente con su pueblo, con alguien, Él lo aparta, lo separa de su vida diaria para que el individuo, la persona, pueda darle máxima atención. Así que para nosotros también es algo parecido esta pandemia. Es un tiempo de Dios para con su pueblo. Es un tiempo de Dios para con el resto de la humanidad que no es parte de su pueblo todavía. Porque Dios tiene algo para decir. Dios quiere hacer algo en estos días. Así que para mirar esto, vamos a volver allí al pasaje que vimos el domingo pasado, el domingo 19 del corriente de abril, y es Efesios 5. Allí Efesios 5, 1, y vamos a tomar hasta el capítulo 6, versículo 20. Así que vamos a tomar esos dos capítulos, casi todos, casi en su totalidad casi, para entender puntos y cosas que Dios quiere, en los cuales nosotros nos enfoquemos durante estos días, que todavía nos quedan en casa, antes de que volvamos a una similitud de lo que antes teníamos para ocuparnos, para llenar nuestro día, nuestra cabeza, nuestro corazón. Y vemos aquí en el 13, versículo 13, que dice, estamos en Efesios 5:13, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y como ya hemos insinuado y dicho quizás ya en otros mensajes, realmente este tiempo está sacando a luz, ¿no es cierto?, muchas cosas. Se están viendo cosas en nuestras vidas, se están viendo cosas en nuestras familias, en nuestros hogares, se están viendo muchas cosas en la sociedad, en el gobierno. Estamos aprendiendo más cómo somos nosotros y cómo son nuestros líderes y cómo son las cosas que nos rodean y cómo es la vida. Estamos aprendiendo, nos estamos preguntando qué es importante y cuáles son las cosas más importantes en nuestras vidas a través de estos días. Así que, en un sentido, la luz de Dios está revelando en estos tiempos cosas, ¿no es cierto? Y cuando la luz de Dios brilla, todo se manifiesta. Las cosas escondidas van saliendo a luz. Entonces, la pregunta para nosotros es, bueno, ¿cómo tomar esto? Bueno, aquí el 14 dice lo siguiente, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así que la primera cosa que podemos decir hoy, como área en la cual debemos de examinarnos a nosotros mismos, nuestras familias, etcétera, ¿no es cierto?, es que es en nuestro uso del tiempo. ¿Cómo estamos nosotros usando este tiempo? Porque realmente es sintomático de cómo usamos el tiempo siempre. Aunque tenemos más tiempo en casa y quizás estemos inventando, tratando de ver cómo podemos ahora pasar más tiempo en casa que en lo que estábamos haciendo antes. Pero el hecho es que aquí habla, ¿cierto?, que el que está dormido debe de despertarse. Y yo pienso que muchos estamos como dormidos, aún en la pandemia, ¿no es cierto? Es fácil, después de 2 o 3 días, entrar en otra rutina. Sí, no es la misma de antes, no es la misma de siempre, pero es otra rutina, ¿no es cierto? Y también podemos, como antes, adormecernos, casi dormirnos y hacer caso omiso, no entender, no pescar, no ver, no apreciar lo que Dios quiere decirnos en estos días especiales. ¿Por qué? Porque nos dormimos. Y así es que mucha gente está dormida
especialmente espiritualmente en este tiempo. Si bien, como ya podemos ver en varios videos en YouTube, ¿no es cierto?, donde muestran policías en distintos países, enfermeras y médicos, aún gobernantes, hablando de Dios, cantándole a Dios, es algo hermoso, algo que nunca hemos visto en nuestras vidas. Quizás en los mayores avivamientos de los últimos 2 siglos se puede haber visto algo semejante, pero hoy día lo estamos viendo. Pero aún así, quedan todavía grandes partes de la sociedad, todavía queda casi toda la prensa, hay mucha gran parte de los gobiernos que todavía duermen a lo espiritual, duermen a lo que Dios quiere hablar y está hablando durante estos días, ¿no es cierto? Porque el cristiano sí puede saber, si lee la Biblia, ¿no es cierto?, que, como dice acá, porque los días son malos, dice aquí el 16 al final, dice los días son malos. Y entendemos esto bíblicamente, que la Biblia ya describe que los postreros días, los postreros tiempos serían peligrosos y los seres humanos llegarían a un colmo del pecado tal cual no hemos visto desde los días justamente de Noé, ¿no es cierto? En Mateo 24:37, vamos a leer aquí lo que dice Jesús en cuanto a esto, ¿no es cierto? Habla de que ese tiempo final sería como en los días de Noé. Dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y dice el 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todas sus bienes le pondrá. Es así que, según, ¿no es cierto?, Jesús, estos días que estamos viviendo ahora son como los días de Noé. También en Malaquías, capítulo 4, allí en el último capítulo, últimos versículos del Antiguo Testamento, tenemos así esta palabra: he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así que estamos, y luego vemos que esta profecía se cumple en gran parte en el ministerio de Juan el Bautista, pero también podemos unir eso con los días de Noé, ¿no es cierto?, y describir estos postreros tiempos en los cuales estamos viviendo. Son días especiales, son los días postreros, y por lo tanto demanda que estemos despiertos, que no estemos dormidos, como embobados, mirando todos los inventos de la ciencia, gozándonos de todas las cosas que tenemos para entretenernos, ¿no es cierto? Todos los aparatos, como dicen en inglés, los gadgets que podemos comprar. Cada año sale algo nuevo, ¿no es cierto? Un iPad, un iPhone nuevo, etcétera, etcétera. Y nos podemos enfocar en esas cosas, o también quizás, especialmente, preguntarnos sobre qué quiere Dios que hagamos en este tiempo, ¿cierto? Pensar en Dios. En el libro de Eclesiastés, allí Salomón escribió algo muy sabio sobre lo que es el tiempo. Es interesante lo que dice capítulo 3 de Eclesiastés, versículo 1 en adelante. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar.
tiempo de librar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Es así que, según la palabra de Dios, hay que entender que nuestra vida tiene distintos tiempos, ¿no es cierto? Si uno mira la vida de uno para el pasado, uno puede ver, identificar ciertos tiempos. A veces van acompañados con las edades, ¿no es cierto?, de crecimiento físico o desarrollo en cuanto a la enseñanza, la educación, pero vemos que hemos hecho quizás un poquito de todo en nuestras vidas. Por eso los tiempos que estamos viviendo ahora son tiempos especiales. Entendemos que son distintos, que no podemos hacer todas las cosas que estábamos haciendo antes y quizás nunca más se vuelvan a hacer ya como forma normal de la sociedad. Pero hay que entonces adaptarnos a lo que venga ahora, al tiempo futuro. Pero hay que recordar lo siguiente, dice 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Así dijo Salomón, ¿no es cierto? Con esa sabiduría que Dios le dio por encima de todos los hombres, tan especial, para entender, ¿cierto?, que la vida es una sucesión de tiempos distintos, ¿no es cierto?, pero atrás de todo eso está Dios, que ha hecho todo perpetuo. O sea que la vida que vemos no es la totalidad de nuestra existencia. Aunque muramos de esta vida, viene otra vida que continúa, ¿cierto?, perpetuamente. Así que es importante que entendamos esto y que vivamos ahora, según queramos existir en el resto de nuestra existencia. También encontramos que aquí dice el versículo 16, volviendo a Efesios 5, 16, dice, aprovechando bien el tiempo. O sea que una vez que uno entiende los tiempos que estamos viviendo, ¿no es cierto?, la reacción nuestra debe ser la de aprovechar este tiempo. Hay que aprovecharlo, ¿no es cierto? Si seguimos dormidos, si seguimos pensando en el pasado y no preguntándonos qué quiere Dios enseñarnos para el presente y el futuro, entonces no vamos a aprovechar este tiempo. Entonces dice aquí el 17 lo siguiente, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Qué importante, ¿cierto?, que entendamos cuál es la voluntad de Dios en estos tiempos que estamos viviendo. ¿Y cuál es su voluntad? Bueno, aquí es interesante, como ya leímos el domingo pasado, ¿cierto? Hablamos justamente todo el mensaje sobre este tema el domingo pasado, pero dijimos aquí del 17 al 20 cosas que los cristianos debemos de hacer este tiempo. Dice, bueno, vamos a leer 19-20, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que es un tiempo para hacer la voluntad de Dios, para preguntarle a Dios cuál es su voluntad y hacerla. Y importante en todo esto, recordar lo que dice Lucas 21, 34 al 36. Aquí tenemos un pasaje similar al de Mateo 24, 25, donde Jesús allí da las señales, etcétera, sobre la segunda venida de Cristo. Aquí también el pasaje similar es en Lucas 21, y aquí en el 34 dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y aquí es importante, ¿cierto?, que no nos carguemos de las cosas de esta vida,
de las cosas de este mundo, hasta el punto de prevenirnos o impedirnos de estar entendiendo la voluntad de Dios para nosotros. Otra cosa que este pasaje en Efesios 5 nos menciona es el hecho de nuestro amar. Y si miramos, ¿cierto? Mateo 22, encontramos allí que le describe el amar a Dios y el amar al prójimo como uno mismo como el gran mandamiento. Claro, amarlo a Dios con todo el corazón, a mis fuerzas, y también al prójimo como uno mismo. Aquí Jesús define que toda la ley se cumple en ese gran mandamiento que tiene esas tres partes. Por lo tanto, aquí Pablo escribiéndole a los Efesios, esta carta dice en el 5.1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea que le escribe a cristianos, ¿cierto?, que como tales son hijos de Dios. Y por lo tanto le pide a esos cristianos que son hijos de Dios que imiten a su Padre Celestial. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y es importante el que Dios nos recuerde eso, ¿cierto? Porque hoy día, en esta pandemia, estamos viendo, por una parte, vemos grandes ejemplos de amor, ¿cierto? Vemos con cuánto sacrificio y amor esos policías, esos enfermeras, enfermeros, esos médicos, se están exponiendo al virus para cuidar de tantos pacientes que en muchos casos, mueren de ese virus. Y ellos también se contaminan y aún entre ellos hay muchos que también están muriendo. Así que vemos allí el amor tipificado, el amor ejemplificado de una forma directa, ¿no es cierto? Personas que están hasta dando la vida propia o de algún familiar por hacer su trabajo en beneficio del resto de la humanidad, de la comunidad. Así que vemos allí un ejemplo de amor, pero también vemos otros ejemplos de desamor, otros ejemplos que no son de amor, ¿no es cierto? Cómo la gente acapara, cómo la gente quizás no comparte, cómo la gente trata a su vecino, cómo la gente anda actuando como policía, delatando a gente, viendo quién no sigue las indicaciones, etcétera, etcétera. Actitudes que no son realmente cristianas. Y a eso, ¿no es cierto?, lleva este tipo de experiencia. Esto no es típico a esta pandemia. Cuando pasa un huracán, cuando pasa cosas similares a estas, semejantes a esta, también vemos estas actitudes que salen a la luz de la piel. Quizás el individuo lo haya escondido antes, pero cuando viene una presión, una crisis, entonces salen a la superficie. Y es así que la luz de Dios, ¿no es cierto?, también revela si hay amor realmente dentro del corazón o si no lo hay. Y es un tiempo de que los cristianos imitemos a Dios, ¿cierto? Podemos imitar a otros, pero la Biblia y Dios quiere que lo imitemos a Él. Si somos hijos de Dios, seamos tal palo como tal astilla, ¿no es cierto? Como dice el dicho. Muchas veces es, bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo. No somos los hijos de Dios que deberíamos de ser, pero en casa de un Dios de amor, como hijos de un Padre de amor, también nosotros debemos de comportarnos con amor. Imitemos a Dios, miremos lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está manifestando, y tratemos de, con la ayuda del Santo Espíritu, de amarnos unos a otros, y amarnos en el hogar, y amarnos afuera, si tenemos oportunidad cada vez que vamos a comprar comida, lo que sea, afuera de la casa, o si estamos trabajando afuera también. Pero también aquí, ¿no es cierto?, habla en el 2, dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No solamente hay que imitar a Dios como nuestro Padre, sino que hay que andar como Cristo anduvo. Él sí sirvió en amor perfecto al Padre en todo lo que Él hizo aquí con nosotros cuando estaba entre nosotros. Y nos ha dado y ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Que así como Él no devolvía mal por mal, así como Él no hacía las otras cosas que hacían la gente alrededor, sino que Él amaba, ¿no es cierto?, también nosotros debemos de amar según Jesús. Él es nuestro ejemplo. Si Él pudo hacerlo
con la ayuda de Dios, también nos pide a nosotros que lo hagamos porque Él nos ayudará a hacerlo. Así que tenemos que imitar a Cristo. Y habla aquí de que Cristo dio su vida por nosotros, ¿no es cierto? Y nosotros también, como cristianos, ponemos nuestra vida, ¿no es cierto?, en peligro. Aquellos que están ministrando todavía en estos tiempos, ¿no es cierto?, que tienen mayor contacto con el público, están en un sentido también poniendo su vida, la están exponiendo. Aquellos que visitan a alguien para llevarle comida en este tiempo, por ejemplo, están exponiendo su vida, así como Cristo la puso en la cruz por todos nosotros. Así que estemos atentos a la voz de Cristo, a lo que Él nos pida hacer por otros. Está muy bien que amemos a nuestra familia, ¿cierto? Y la cuidemos en primer lugar, como Dios nos pide en este tiempo, pero también es posible y muy probable que nos pida compartir ese amor tan grande que nos ha dado a nosotros, nuestra familia, con otras personas que no conocen ese amor, que no tienen lo que nosotros hemos recibido de parte de un Dios tan bueno y proveedor, para que también ellos puedan gustar de esas bendiciones según Dios quiera. También otra cosa que vemos aquí, lo encontramos en los versículos 3 al 7, Efesios 5, 3 al 7, donde dice lo siguiente, dice, pero fornicación y toda inmundicia. Aquí es interesante, y voy a dar el título antes para no tener que repetir, a leer todo esto de vuelta, pero el tema que Dios nos pide examinar, hermanos, de este tiempo, es el tema de la santidad. La santidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Así que, así como la fe está siendo probada, ¿no es cierto?, en este tiempo, y sin fe es imposible agradar a Dios, también la santidad del cristiano está siendo probada. Así como antes de la pandemia, también durante la pandemia y después, tenemos que serle un pueblo santo, un pueblo santo. Y un pueblo santo que no practica las obras de la carne, un pueblo santo que no actúa según el mundo actúa alrededor nuestro. Cuando estamos viviendo en tiempos muy pecaminosos, ¿no es cierto? Muy pecaminosos. Estaba escuchando ayer un video de David Wilkerson y le recomiendo que mire los videos de David Wilkerson, este profeta realmente, profeta que Dios levantó allí en Nueva York, ¿no es cierto? Allí con Nicky Cruz, a la película, se me escapa ahora el nombre, que es tan común, el título. Pero bueno, el hecho es que él allí con las gancas y todo en Nueva York, luego Dios lo usó como profeta y él profetizó mucho de lo que está pasando en Nueva York, especialmente en estos tiempos. Ya está todo predicho por Dios a través de este siervo. Pero él allí comentó algo de que en su tiempo, aún los gangueros, dice, estaba mirando una entrevista que él tuvo hace muchos años ahí en televisión, y le dijo esto al individuo allí, lo estaba entrevistando, le dijo, en mi tiempo, dice, los gangueros me respetaban, dice, me respetaban, pero hoy día no respetan a nadie. Y es verdad, ¿no es cierto? Cómo ha evolucionado la maldad, ¿cierto? La falta de moral de las gangas del tiempo ese hasta el tiempo actual, ¿no es cierto? Desde Nicky Cruz en su tiempo hasta los Nicky Cruzes actuales, que son mucho peores de lo que él fue en su tiempo. ¿Por qué? Porque la maldad ha avanzado, ¿no es cierto? Ha avanzado, el mal se ha incrementado. Entonces, en tiempos como estos, hay muchos cristianos que viven casi con un pie dentro del reino de Dios o de la iglesia y un pie afuera. No quieren ser llamados fanáticos, no quieren, ¿no es cierto?, ir a demostrar muy abiertamente su fe espiritual en Dios, con su obrar distinto. Pero aquí dice lo siguiente, dice, pero fornicación, ¿no es cierto? Y en cualquier programa, hoy día de televisión que tú veas, cualquier película, casi no hay películas, ¿no? Casi no hay películas, ¿cierto? Que no tenga una escena de sexo inmoral, de sexo fuera de la voluntad de Dios, o de un bar
donde están las mujeres bailando allí con el palo, con el poste, lo que sea, tan típico en todo lo que vemos y en los programas cómicos, supuestamente cómicos, cómo se ríen de la inmoralidad. Y aquí está bien claro, ¿cierto? Está bien claro la palabra del Señor. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia. Y también vemos que otro pecado, aparte de la inmoralidad que vemos hoy día, es el de la avaricia. Este pecado de querer ganar y ganar y ganar y ganar y trabajar más para trabajar más, para trabajar más, ¿por qué? Para ganar más y poder gastar más. Este materialismo, ¿no es cierto?, que tiene la humanidad hoy día, casi generalmente, también afecta a los cristianos, porque vivimos en este mundo. Y es muy fácil para el cristiano también verse infectado con la avaricia. Pero vemos que es un pecado, ¿cierto? No podemos tener la avaricia, eso de ganar para guardar, para gastar uno, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? La avaricia, ni aún se nombre, dice, entre vosotros, como conviene a santos, a santos. Para aquellos cobardes espirituales que no quieren vivir una vida de santidad y critican y dicen que uno no puede ser santo en esta vida. Bueno, la Biblia está llena, hermanos, de mandamientos a que seamos santos y de descripciones de los cristianos como santos. Y aquí es una de esas descripciones. Aquí dice que somos santos. Por lo tanto, debemos de vivir a la altura de lo que el nombre, ¿no es cierto? Si somos santos, entonces hay que andar en santidad. Y aquí dice así, dice, ni palabras deshonestas. El tema de la mentira, hermano, cómo se está mintiendo. Y a nivel de los políticos, de los gobiernos, cómo mienten, hermanos. Algo que es casi increíble. La prensa hoy día. Es difícil encontrar una fuente de noticias que no sea llena, que no esté llena de mentiras, de algo increíble, de parcialidad. Y aquí hablan, ¿no es cierto?, de las palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo, perdón, y de Dios. Nadie se engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Hermanos, es importante entender, hermanos, que viene el juicio de Dios sobre este mundo. Esta pandemia que estamos viendo, que Dios ha permitido, no es una bendición de Dios. Lo es en el sentido de que Dios la está usando para bendecir y traer un avivamiento y que la gente lo busque. Pero en sí no es una bendición. Es un aviso de los juicios que vendrán más adelante, pronto, que serán mucho peores que esta pandemia. Hay virus y cosas que se han creado ya, ¿no es cierto?, que son peores que este virus, con todo lo malo que es. Pero hay cosas mucho peores aún ya en el mundo, ya creadas por el ser humano. Así que lo que se viene es mucho peor. Como ya el hermano Alberto ya mencionó antes algo de esto, quizás, ¿no es cierto?, al hablar sobre la segunda venida, estos tiempos finales del libro de Apocalipsis, realmente vienen tiempos mucho peores que son de juicio. Un Dios santo va a juzgar. Ya juzgó a toda la tierra en los días de Noé con el diluvio. Ya juzgó a Sodoma y Gomorra con fuego desde los cielos. Ya ha hecho Dios estas cosas en el pasado y no puede pasar por alto el pecado de la humanidad en el presente. Por eso es que la Biblia profetiza, predice que vendrá durante los 7 últimos años, en el tiempo de la gran tribulación, el tiempo cual sea que fuere, dentro de los 7 años, el tiempo de la gran tribulación, vemos que allí van a ocurrir cosas terribles sobre la humanidad. Y es importante que entendamos que eso viene por el pecar de la humanidad, que a un Dios santo le ofende el pecado. Y cuánto más cuando lo hace el cristiano. Cuando el cristiano se excusa con una debilidad de ser humano para todavía practicar obras de la carne, que dice allí en Gálatas 5, 19 al 21, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que en estos tiempos, ¿no es cierto?, es importante que nos preguntemos, ¿cómo está nuestra vida? Si estamos practicando algunas de las cosas que practica la gente, que Dios prohíbe,
en su palabra, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Bueno, aquí dice el 11, dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, ¿no es cierto? Reprenderlas. ¿Cómo se reprende? Bueno, se reprende orando hacia las obras, ¿ok? No reprendamos al enemigo, ¿ok? Eso no lo dice en ningún lugar en el Nuevo Testamento, de que el cristiano tiene autoridad para reprender al enemigo. Pero aquí habla de las obras de esos enemigos, ¿cierto? Sus obras se pueden reprender en sentido, porque no estamos emitiendo un juicio sobre los que lo están practicando. Dios es el juez y Él solamente tiene la autoridad para emitir juicio de condenación sobre una persona pecadora. Así que esa facultad la tiene Dios únicamente. Pero nosotros podemos resistir el mal, podemos resistir al pecador, al enemigo, y podemos orar que Dios lo ate, que Dios lo aguante, que Dios, ¿no es cierto?, lo mantenga alejado, que no le permita actuar en determinadas circunstancias. Y en el plan de Dios, eso Él lo hace. Especialmente cuando somos guiados por el Espíritu Santo para una ocasión determinada, un momento específico, ¿no es cierto?, donde Dios nos guió. Entonces nosotros pedimos según lo que Dios ha guiado a pedir y sabemos que tenemos lo que pedimos porque hemos pedido según su voluntad. Así que resistamos al pecado. En este tiempo que estamos viviendo, hermanos, es tiempo también de orar, clamar a Dios por perdón, porque Dios perdone nuestras vidas, nuestras familias, nuestra sociedad, nuestros gobiernos, nuestros países por su pecado, ¿no es cierto? Y que también podamos resistir el mal. Porque en este momento, hermanos, muchos sabemos, ¿no es cierto?, que hay fuerzas en el mundo que se están aprovechando de esta pandemia para justamente llevar a cabo lo que la Biblia ya predice que va a ocurrir en el final, ¿cierto? Habrá un reino final donde el mal estará totalmente en control de toda la humanidad. Y las fuerzas que quieren eso en la actualidad están luchando aún durante esta pandemia. Y usted puede identificar en cada país, ¿cierto?, personas que están de acuerdo con esta forma de pensar. Y están de acuerdo en esta, se puede decir, conspiración espiritual de controlar el mundo según el enemigo y no según Dios. Por eso es que se levantan algunos en los gobiernos, aunque muchos en los gobiernos hablan de Dios, hay otros que hablan en contra de Dios, no le dan la gloria y están incluso hablando en su contra. Así que es importante que nosotros vivamos en santidad y resistamos al enemigo y a las obras de las tinieblas. También tenemos en los versículos 8 al 11, ¿no es cierto?, el tema de nuestro testimonio. Este tiempo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, amando como debemos de amar y todo esto, es la forma en que nosotros podemos dar testimonio. Dice el versículo 8, capítulo 5 de Efesios, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Así que así es como debemos de andar nosotros, ¿no es cierto? Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que nosotros somos hijos de luz, como ya hablamos el domingo pasado, ¿cierto? Y tenemos que andar como tales. No podemos hacer las obras de las tinieblas que mencionamos recién, ¿no es cierto? Tenemos que andar en santidad con la ayuda del Señor. Hermanos, nosotros podemos escoger eso. Ayer estaba hablando con alguien por teléfono, orando con él por teléfono. Esta persona me comentó que él ha aprovechado esta pandemia para dejar de hacer ciertas cosas que estaba haciendo antes de la pandemia. A nivel espiritual se está limpiando. Qué lindo, me encantó escuchar eso de esta persona, ¿no es cierto?, cómo está aprovechando este tiempo de la pandemia, donde está encerrado, donde no puede hacer cosas quizás que quisiera hacer, pero que le permiten enfocarse en su vida espiritual para ver cómo está y para poder, para hacer con la ayuda de Dios más lo que a Dios le agrada y dejar de hacer las cosas que a Dios no le agrada. Somos hijos de luz, andemos como tales, ¿no es cierto?, y demostremos los frutos del Espíritu Santo, ¿cierto? Es tan importante, hermanos, que el cristiano demuestre los frutos del Espíritu Santo. También tenemos, ¿no es cierto?, en el capítulo 5:1 al 6:9, el tema de nuestra relación con Dios, nuestra familia y trabajo. Sí, es verdad que no habla mucho allí de la vida devocional,
vamos a incluirla, ¿no es cierto? Exegéticamente no está mencionada como tal, pero al hablar de ser hijo de Dios, si tenemos que imitarlo a Él, tenemos que aprender de Él, tenemos que pasar tiempo con Él. Así que allí viene la vida devocional del cristiano. ¿Cómo es tu vida devocional en este momento? ¿Has leído la Biblia este día? ¿Lees la Biblia todos los días? ¿Horas? ¿No es cierto? Yo me imagino que la excusa durante tiempo antes de la pandemia es, bueno, pastor, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer la Biblia antes de ir al trabajo, orar por la mañana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y ahora? ¿Que tienes tiempo? ¿Qué haces? ¿Cierto? ¿Sigues con la misma excusa? ¿No lo haces? ¿Qué haces? Es tiempo, hermanos, para que nosotros aprendamos y creamos el hábito de tener un tiempo personal con Dios. Que cada mañana nos levantemos, le pidamos palabra, a que Él nos guíe, a través de esa palabra nos hable, que podamos meditar en esa palabra, para que nos explique cómo se aplica a nuestras vidas, cómo se aplica a la vida de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Muy importante que tengamos eso, que tengamos ayuno, ¿cierto? Que ayunemos. El ayuno es un tema para un mensaje entero, pero simplemente es dejar de comer, ¿cierto? Para buscar de Dios. El tiempo que sea, bueno, puede ser una comida, puede ser 2 comidas, puede ser 3 comidas un día entero, puede ser más que eso, ¿no es cierto? El hecho es que Dios nos guíe a cuánto ayunar, pero debe haber un ayuno semanal, personal, uno por iglesias, como hacemos en Betel, que hacemos los miércoles, ayuno por todas las obras del ministerio de la iglesia, pero también cada uno aconsejamos que ayunen personalmente por sí mismos, para que Dios pueda cada semana mostrar cualquier área en la vida que quiera tocar, que quiera limpiar y quiera ayudarnos. Así que es muy importante que tengamos tiempo de comunión con el Señor. Que nos preguntemos, ¿qué nos está enseñando Dios en estos tiempos? ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué me ha enseñado en estos días? Y es importante, ¿cierto? Que estos días nos preguntemos qué estamos aprendiendo como individuos, qué estamos aprendiendo como familias, para repasar, para enfocarnos, para darle gracias al Señor, porque Él nos está bendiciendo en este tiempo. También tenemos el tema de la familia, allí en 5:21 al 6:4 específicamente, tenemos el tema de la familia. Qué importante que es este tema, y yo sé que este tema merece toda una serie, ¿no es cierto? Y no es el momento ni el lugar para hacer un seminario ahora sobre la familia. Pero quiero tocar unos puntitos aquí, ¿no es cierto?, importantes, puesto que está en el contexto, y puesto que en tiempo de la pandemia sí estamos más en familia que quizás lo hemos estado en mucho tiempo o quizás nunca antes. Así que el tema de la familia es importante, porque nos estamos viendo las caras todos los días, estamos encerrados en 4 paredes, así que esa esposa que no veíamos mucho, ahora la vemos, ese esposo, y tenemos que convivir juntos. Esos hijos que enviamos a la escuela y dejamos que los maestros se encarguen de ellos, ¿no es cierto? Ahora los tenemos que cuidar nosotros, tenemos que enseñar nosotros a ellos. Somos un maestro, quizás los ayudamos con las tareas, etc. Así que es importante el tema de la familia durante esta pandemia. Y en cuanto a la pareja, en primer lugar tenemos el tema de la pareja, ¿no es cierto? Aquí lo hermoso de este pasaje es que une todo a Cristo. Une todo con Cristo. Hay pasajes quizás más fuertes, más directos sobre la autoridad en la familia, etcétera, etcétera. Pero este pasaje tiene la belleza de ser el más completo de toda la Biblia sobre la familia porque une todo a Cristo y al ejemplo. Entonces aquí vemos, ¿no es cierto?, que dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, viéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si queremos entender cómo debe ser el hombre, cómo debe de actuar el hombre en el matrimonio, ¿cierto? Es muy simple.
no tienen que entender la relación entre Cristo y la iglesia. Porque la iglesia de Cristo Jesús es su novia actual y su futura esposa. Así que en la misma manera, ¿no es cierto?, que Cristo trata a su iglesia, y según Él actúa para con su iglesia, es como el marido debe de actuar para con su mujer en su hogar. Cristo es nuestro ejemplo, maridos, ¿no es cierto? Él es nuestro ejemplo, nuestro ejemplo de amarlas. ¿Por qué no dice eso la palabra? Bueno, porque la debilidad del hombre es justamente no amar a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Por eso nos dice a los hombres que amemos, porque nos cuesta más esto que otras cosas, ¿no es cierto? Amamos muy bien cuando estamos de novios, ¿no es cierto? Todos los bombones, todas las flores, todas las canciones románticas, pero luego que ya tenemos a la mujer en la casa, ¿no es cierto?, que ya tiene nuestro apellido, quizás tenga 2 niños nuestros, ya no es tan obvio en nuestro amar. Pero aquí nos dice a los hombres que tenemos que seguir amando, tenemos que amar siempre, porque Cristo siempre ama a su iglesia, y de esa manera tenemos que amar nosotros también. Pero a las mujeres también, ¿no es cierto?, le dice que se comparen con la iglesia. ¿Cómo trata la iglesia a Cristo? ¿No es cierto? Bueno, si entendemos cómo trata la iglesia a Cristo y cómo se relaciona con Cristo, entendemos entonces cómo la mujer debe de relacionarse con su esposo. Dice aquí, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, que también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, estos versículos, ¿no es cierto?, se pueden malinterpretar. Si los hombres malinterpretan su posición, se vuelven machistas. Si las mujeres malinterpretan su posición como la iglesia, entonces se vuelven casi como liberación de la mujer. Y son 2 extremos incorrectos. La palabra de Dios aquí nos da la clave. En el siglo XXI dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Bueno, por una parte, por un lado, hay que entender que sí hay un esquema vertical de autoridad establecida por Dios para el hogar. Lo existe, ¿no es cierto? Si tomamos un triángulo, podemos poner a Cristo en la punta de arriba, y de una punta de abajo tenemos al esposo, y en la otra punta tenemos a la mujer. Entonces formamos un triángulo, abajo de hombre a mujer, ¿no es cierto?, y arriba los dos sometidos a Cristo. Cristo, la autoridad sobre el hombre y sobre la mujer. Pero la mujer está debajo de la autoridad del hombre, así como el hombre está debajo de la autoridad de Cristo, y sobre Cristo está el Padre. Porque también Cristo está sometido. A su vez, Él está sometido al Padre. Entonces vemos que en la familia, ¿no es cierto?, sí existe ese énfasis clarísimo, innegable, de la palabra de Dios, no solamente este pasaje, sino otros, donde se describe este escalafón, esta línea de autoridad, esta escalera de autoridad que yo he descrito recién. Pero el énfasis, hermanos, es en el rol de cada uno. No es, Dios funciona en forma de cuerpo, de organismo. Vemos que aún en un cuerpo, ¿cierto?, está la cabeza, pero está el cuello. Yo recuerdo cierta vez en Argentina, estábamos en un campamento allí, las esposas de pastores, y yo era jovencito, estábamos ahí hablando jóvenes, ¿no es cierto?, sobre el hombre como la cabeza de la familia, la mujer y la mujer. Entonces uno dice, sí, bueno, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello. Y sí, fue un momento de risa ese momento, pero la realidad es, hermanos, que la cabeza sin el cuello no va a hacer nada, y viceversa. El hecho es que en una familia cada uno tiene un rol que cumplir. Ese rol lo ha determinado Dios. Y un problema que estamos viendo hoy día, porque hay 4 veces casi más suicidios por parte de hombres que de mujeres en la actualidad de Estados Unidos. ¿Por qué? En gran parte porque el hombre ha perdido su orientación, no sabe, ¿no es cierto?, no sabe qué hacer, porque no está cumpliendo su propósito. Su propósito es el ser líder espiritual en su familia, ¿no es cierto?, y ella ser su ayuda idónea, y él necesita que ella lo ayude, ¿no es cierto?, a hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, y ayudar a su hogar a ser como Cristo quiere. Entonces todo esto no está funcionando, pues no está funcionando según el rol de cada uno.
¿Cuál es el problema hoy día? Bueno, para mí es el síndrome de Adán y Eva. El síndrome de Adán y Eva es el siguiente, ¿no es cierto? Vemos que Eva se insomete a Dios y se insomete a Adán y come de la fruta. Luego viene Adán y en vez de mantenerse sometido a Dios, él, en vez de amar a Dios por encima de todo, ama a su mujer, a Eva. No quiere perder a Eva, entonces le hace caso a Eva. Así que tanto Eva al insometerse, ¿no es cierto?, a Dios y a Adán, y tanto Adán con su amar más a Eva que a Dios, los dos, ¿no es cierto?, pecaron. Y eso es lo que estamos viendo hoy día en muchos hogares. La pregunta hoy día es, ¿no es cierto?, ¿quién manda en nuestra familia, ¿no es cierto?, en tu hogar, ¿no es cierto?, ¿quién manda? Y tu mujer, pregúntate esta pregunta, ¿no es cierto? Porque la salud, la prosperidad de tu matrimonio y tu familia depende de cómo tú la contestes, ¿no es cierto? Pregúntate si tú estás impidiendo a tu esposo hacer la voluntad de Dios según Dios se la está revelando, ¿cierto? Porque si tú eres para él un estorbo, si tú en algo has logrado convencerlo a él de que él te siga a ti, en primer lugar, en vez de a Dios, en esa medida, él no estará cumpliendo con el plan de Dios para su vida y tú no estarás cumpliendo el plan para tu vida. Y en esa medida va a haber falta de prosperidad, van a haber problemas y Dios no podrá usarlos a ustedes como pareja al máximo como Dios quiere hacer, ¿no es cierto? Un hombre que tenga la aprobación de Dios, en primer lugar, y la aprobación de su mujer y la unidad, no tienen límites lo que Dios podrá hacer con esa persona. Así que te invito, ¿no es cierto?, a seguir ese plan de Dios. También sigue aquí, ¿no es cierto?, el consejo para los hijos, ¿no es cierto?, el 6, allí dice los hijos que obedezcan, que se sometan a los padres y que los padres no los lleven al enojo. Es tan difícil eso muchas veces al imponer la disciplina, el ser equitativo, el ser parejo, el mantenerse fiel a la palabra de uno, cumplir la palabra de uno, ¿no es cierto? Y hacerlo con amor responsable. Pero Dios nos da el poder para hacerlo. Nos parece que Él es un Padre bueno, lleno de amor, que nos disciplina, nos guía, nos enseña, nos prepara para la vida que tengamos que hacer. Y también uno lo puede hacer con su ayuda. Así que también encontramos aquí el versículo 5 al 9, el tema del trabajo, ¿no es cierto? El trabajo. Dice aquí, siervos, el 5, obedeced a vuestros amos, vuestros jefes terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá al Señor, sea siervo o sea libre. En este tiempo que estamos pensando, ¿cierto?, de servir, que estamos quizás trabajando de casa, ¿no es cierto?, no le robemos al patrón a salario, no trabajando las horas que estamos diciendo que estamos trabajando, por ejemplo. Y como patrones, dice acá el 9, nosotros hagamos hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Y por último, ¿cierto?, el último punto, el 7, encontramos que para todo esto nos hace falta la unción con el Espíritu Santo. Esto lo encontramos aquí en el 18, donde dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay solución, antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que da el vino? ¿Cierto? Me pregunté, bueno, ¿qué es lo que da el vino? Bueno, el vino alegra, nos transforma, ¿no es cierto?, de gente tímida a gente que habla fuerte, nos fortalece, nos empodera. Cosa que hace también el Espíritu Santo, ¿cierto? Mucho más, ¿no es cierto? Él realmente nos alegra. Si queremos estar alegres, tenemos que tener el gozo del Señor. Nos transforma de lo que éramos antes a la imagen de Cristo Jesús. Nos fortalece para vivir una vida de santidad, para vencer al pecado y al enemigo. Y nos empodera para servir al Señor con unción. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Mucha gente se conforma con una llenura, ¿no es cierto?, de vino, de alcohol, para pasar este tiempo de la pandemia. Es increíble que los lugares donde la venta de alcohol están llenos y se está vendiendo muchísimo alcohol en Estados Unidos en esta pandemia. Es interesante que esos lugares se abrieron, todavía siguen abiertos, mientras que las iglesias se han cerrado. Pero uno puede, básicamente en muchos lugares, comprar bebidas alcohólicas todavía. La gente se refugia en eso, cuando el Espíritu Santo tiene tanto para darnos de parte del Padre.
Y por eso dice aquí que nos pongamos la armadura del Señor. En Efesios 6, 10 al 20 nos habla de la armadura. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, ¿no es cierto? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y entonces habla de los elementos de la armadura, y yo le agrego un séptimo elemento, ¿cierto? Son 6 que hay allí, pero le agrego el tema de la oración, como lanza, como flecha, como tú quieras decir, pero el hecho es que la oración también es parte de esta armadura que uno debe estar utilizando en estos días, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu comunión con Dios en este tiempo, cierto? Si tú te sometes a lo que Dios te está mostrando, le haces caso, le buscas, su Santo Espíritu te hablará, te ayudará, te fortalecerá en este tiempo. Un consejo para este tiempo es que hagas una lista, ¿cierto? Ahí en tu familia, en tu hogar, donde escribas de cada uno quizás en tu familia las cosas que Dios les está enseñando a ustedes en estos días. Puedes comenzar a hacer una lista hoy, mirando para atrás y lo que todavía falta de la pandemia, y trata de aprender individualmente y como familia, ¿cierto? Trata de aprender qué Dios está haciendo y denle gracias a Dios. Denle gracias a Dios por el tiempo que tienen unos con nosotros. Denle gracias a Dios por su gracia, por su protección, por su cuidado en estos tiempos. Y oremos, ¿no es cierto? Oremos, clamemos al Señor por su misericordia, que nos siga cuidando y que traiga un avivamiento en nuestras vidas, en la vida de su pueblo, de su iglesia y en el resto del mundo. Que muchos busquen al Señor, que haya muchos convertidos, que haya mucho evangelismo en estos tiempos que estamos viviendo. Se cuenta de un pastor que fue a predicar a una iglesia en Inglaterra, allí un poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, y que quizás antes de 1950, y él estaba allí, y antes de predicar se paseó por afuera, muchas veces habían cementerios junto a las iglesias, y allí en una lápida, él lee las siguientes palabras. Dice, muchas gracias. Decía la lápida, no en vano, querido, no en vano. Y era, ¿no es cierto?, el epitafio de una madre escribiéndole a su hijo, que había muerto en la Primera Guerra Mundial. Y esta madre, ¿no es cierto?, llena de amor por su hijo, queriendo que la vida de su hijo valga algo. No haya sido en vano, ¿cierto? Le dice eso allí en su epitafio, ¿cierto? No en vano, querido, no en vano. En el libro de Hebreos, capítulo 2, dice, porque la palabra dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿No es cierto? ¿Cómo escaparemos nosotros? Vemos ahora, hermanos, que estamos teniendo tiempo que Dios nos ha dado, tiempo donde sí, es fea la pandemia, pero lo que viene después, no sabemos cuánto tiempo después, es mucho peor. Dios nos está dando un tiempo de gracia. No lo malgastemos, aprovechemos el tiempo, pidámosle a Dios que nos dé gracia, que no sea en vano este tiempo de pandemia, sino que nosotros lo aprovechemos a nivel individual, que lo aprovechemos a nivel de familia, a nivel de iglesia, a nivel de comunidad, a nivel de nación. Dios está hablando. Jesús está golpeando a la puerta del tiempo, de la iglesia, de la vida individual, de las naciones, así como en 3:20 de Apocalipsis, entonces nos habla. Jesús está a la puerta. Él está por venir a buscar su iglesia y nos está hablando en este tiempo. Hazle caso y recibe su bendición. Amante Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos con tu ayuda, Padre, tu Santo Espíritu, a poder vivirla, a poder aplicarla a nuestras vidas con su ayuda. Guíanos, Padre, bendícenos. Y pedimos que tú nos ayudes a usar este tiempo de la pandemia y aprovecharlo como tú quieres que lo hagamos, Padre. Enséñanos, muéstranos
y ayúdanos y guíanos, Padre. Y pedimos que tú puedas hacer un avivamiento en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra nación, en este mundo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que tú puedas comunicarte con nosotros a través del email aquí o enviar un mensaje por Facebook para que puedas descargar este estudio. Dios te bendiga.